Bueno, todavía seguimos con introducción a lo que es a la química y vamos a seguir viendo un repaso de todo. Ahorita vamos a ver lo que son las mezclas y métodos de separación, o sea, esto muy rápido. Después vamos a empezar a ver lo que es la, la estructura y organización de los elementos y eso es lo que veníamos hoy. Bueno, vamos a empezar con lo de las mezclas. Bueno, en la naturaleza la- los elementos no están como que separados, ¿no? O los compuestos. Siempre los vamos a encontrar en una mezcla. Lo que hace el químico es separar esas mezclas de elementos, compuestos y todo, de esas sustancias puras que tenemos, las separa y las reutiliza convirtiéndolas en otra cosa. Lo que diferenciamos de un compuesto a una mezcla es que un compuesto lo separamos sí, lo separamos el compuesto por métodos químicos y una mezcla se hace por métodos físicos. Cuando hay una mezcla, cada sustancia conserva sus propiedades. Por ejemplo, si mezclamos sal y agua, siempre va a ser agua y siempre va a ser sal. Igual si le echamos azúcar, siempre va a ser azúcar con sal y agua. Eso no va a cambiar. Lo que sí puede cambiar un poco es mm, algo que se le llama coligativas, que cuando agregamos eh, una sustancia a otra, nos puede cambiar algunas propiedades, como cuáles. Una de esas propiedades es el descenso relativo de la temperatura de congelación. Por ejemplo, el agua con la sal, eh, bueno, se congela a una temperatura más baja que si fuera el agua sola. Igual, otra de las coligativas es que al agregar un componente al agua, por ejemplo, lo que hace es que aumente la temperatura de ebullición. En lugar de evaporarse a los 100 grados, se evapora a los 110, ¿no? Eso es lo que puede pasar, pero siempre va a ser sal y agua. O sea, eso nunca va a cambiar. Entonces, las mezclas pueden ser de dos formas o se dividen en dos. Que son las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Bueno, la mezcla homogénea, ¿alguien sabe o me ayuda? ¿Qué le entiende como mezcla homogénea? ¿O qué han visto en sus clases de química? En donde no se pueden distinguir los componentes. Muy bien. La mezcla homogénea también se le conoce como solución. Y como nos acaban de comentar, tienen una composición uniforme. ¿Qué quiere decir esto? Que a simple vista no podemos saber de qué está compuesto y si recolectamos muestras de esa mezcla a diferentes tiempos, siempre va a tener la misma composición. O sea, si agarro un poquito de mezcla ahorita y en 10 minutos, tienen que tener la misma composición, también no importa de qué lado la agarre. Pero eso sería una mezcla homogénea. Eh, Aquí tenemos unos ejemplos que el aire es una mezcla homogénea de gases
al mezclar el azúcar y agua, vinagre y agua, sal y agua, obviamente sin llegar a la saturación, que es cuando ya no puede absorber el agua más azúcar o sal, ya nos queda un poco de sal o azúcar ahí en el agua, pero si no pasamos de ese punto, va a ser una mezcla homogénea, no vamos a distinguir el azúcar del agua o la sal del agua. Una mezcla heterogénea es exactamente lo contrario. En esto de la mezcla heterogénea sí se puede distinguir las sustancias o componentes que tiene la mezcla. Aquí unos ejemplos que sería el agua y el aceite. Cuando hacemos esa mezcla y agitamos, se pueden ver, se va a dividir en dos fases. La fase de abajo va a ser agua con unas burbujas de aceite, y la fase de arriba va a ser aceite con unas burbujas de agua, pero con el tiempo lo que va a pasar es que por diferencia de densidades, pues ya el agua se va a ir para abajo y el aceite para arriba, se va a separar. Igual en una ensalada puedes ver todos sus componentes, lechuga, no sé qué tanto le echan, carne, tal. Por ejemplo, una mezcla de piedras con agua, eh, sí podemos ver claramente que son piedras y es el agua, ¿no? En una torta igual, en una pizza igual. Ahora, aquí les puse algunos ejemplos de métodos de separación de mezclas, que son algunos de los más comunes. Igual ahorita les voy a pasar un video de 4 minutos que vienen algunos. Pero, por ejemplo, en la filtración tenemos dos fases, que es la fase sólida y la fase líquida. Y en la filtración usamos un agente filtrante que hace que los sólidos se queden en el filtro y que pasen el fluido que tenemos. Por ejemplo, aquí tenemos los ejemplos, que es cuando filtramos el filtrado del café y la filtración del agua, ¿no? Igual, aquí tenemos el de sedimentación, que es un sólido y un fluido, y ahí es diferencia de densidades y utilizamos la fuerza de la gravedad. Esto se utiliza mucho en tratamiento de aguas residuales. El tamizado, que es una mezcla de sólidos, pero aquí utilizamos, para poder separarlos, utilizamos la diferencia que tienen en el tamaño de la partícula. Igual se pone un tamiz o criba, lo que hace que pasen las que tienen cierto diámetro. Las partículas de cierto diámetro van a pasar, las más grandes se quedan en el tamiz. Esto se utiliza mucho en la industria cementera, o también cuando hacen un pastel, luego ahí la harina, los pedazos grumosos o más grandes, que se queden arriba, ¿no? En este caso en el tamiz. Ahora, la absorción es para separar una mezcla de gases. Se mete por una torre de absorción. Lo que hacemos, o lo que hacen, es pasar un líquido que absorba uno de los componentes de los gases, el que queremos quitar de esa mezcla. Y uno de los ejemplos es en la obtención del formaldehído. La centrifugación se puede utilizar, bueno, generalmente se utiliza para líquido y sólido, pero también se puede utilizar para líquido líquido. Y aquí utilizamos igual diferencias de densidades y la fuerza centrífuga. Es un aparato que va girando a varias revoluciones por minuto, lo que hacen que los más densos o pesados se vayan al fondo, lo más ligero arriba, ¿no? En este caso, los ejemplos son para análisis clínico, industria farmacéutica, entre otros, ¿no? Ahora el ciclón.
es igual, es como una máquina, lo que hace es que tienen una mezcla de sólido y gas, lo cual utilizamos igual una fuerza centrífuga, lo que hace es que los sólidos se vayan al fondo de la centrífuga, bueno, del ciclón, y que pase el gas ya limpio. Eso se utiliza más que nada para que no dañe algunos equipos. Aquí el ejemplo sería separar partículas sólidas de corrientes gaseosas. Destilación. Es cuando tenemos una mezcla líquido-líquido. Aquí se utiliza la volatilidad de cada elemento para la diferencia de volatilidad que tiene cada elemento para poder separarlos. En este caso, la volatilidad está muy relacionada con lo que es la temperatura de ebullición de cada elemento. Unos ejemplos que tenemos es en la refinación del petróleo. Lo que hacen es pasar los líquidos a una torre de destilación. Lo que la torre tiene son diferentes platos que calienta a diferentes temperaturas y va separando cada uno de los componentes y al final se condensan para tener el líquido de cada uno de los platos. También en las bebidas alcohólicas se utilizan lo que es la destilación para llegar a un punto que queremos de porcentaje de alcohol. Ahora el secado. El secado es cuando tenemos un sólido y un líquido, que generalmente es agua, se le agrega calor y evapora el líquido. Esto se utiliza para la deshidratación de los alimentos y la diálisis. Esto es una transferencia de materia que se hace con una membrana semipermeable y en este caso esto es para moléculas, o sea, los otros eran para más grandes, estos como más como para moléculas, eh, pero obviamente las moléculas más grandes no pasan y las moléculas más pequeñas pasan por la membrana semipermeable y por ejemplo los ejemplos que tenemos son la diálisis que utilizan en medicina y cambio de disolvente en macromoléculas. Eso sería lo que es la separación de mezclas. Bueno, ahorita, ¿alguna duda hasta aquí de separación de mezclas o mezclas? No. No, ninguna. No, ninguna, profe. Ok, entonces vamos a pasar. Este es un resumen de lo que ahorita llevamos viendo hasta este punto, que bueno, todo se compone de materia y la materia se puede dividir en dos, en sustancias puras y en mezclas. Las mezclas se pueden dividir en homogéneas y heterogéneas. Para pasar de una mezcla a sustancias puras, utilizamos métodos físicos. Y las sustancias puras se dividen en dos, que son compuestos y elementos. Ahora, los compuestos, para que pasen a su forma más simple, solo se puede por métodos químicos. Entonces, para diferenciar mezclas de compuestos, uno es que es por métodos físicos y el otro es por métodos químicos, ¿no? ¿Alguna duda de hasta aquí? No, bueno, esta sería la primera parte. Le voy a pasar este video que es igual otros métodos de separación, porque les dije algunos, pero aquí vienen igual otros con unos ejemplos. Dura 4:30 y se los voy a pasar.
posible separar los componentes de una mezcla por medios físicos o mecánicos. La elección de una o varias técnicas de separación dependerá de las características particulares de la mezcla, de su composición y las propiedades físicas de sus componentes, como son su tamaño de partícula, densidad, punto de ebullición, etc. Algunos métodos de separación de mezclas son: la decantación. Se utiliza para separar mezclas heterogéneas con diferentes densidades al dejarlas en reposo, ya sea un sólido de un líquido o dos líquidos. Por ejemplo, tierra con agua, que al dejarla en reposo, la tierra caerá al fondo y el agua se podrá verter en otro recipiente. Otro ejemplo sería el agua y el aceite, que al dejarlas en reposo en un embudo de decantación, el agua podrá ser recolectada en otro recipiente y el aceite quedará dentro del embudo. La evaporación se utiliza para separar un sólido disuelto en un líquido. Debemos calentar la mezcla hasta llevar el líquido a su punto de ebullición para que se evapore y el sólido quede en el fondo del recipiente. Con este método puedes separar sal disuelta en agua. La filtración se utiliza para separar un sólido que se encuentra en un líquido utilizando papel filtro. Las partículas del sólido, al ser muy grandes, quedarán atrapadas en el papel, filtrará fácilmente y podrá ser recolectado en un recipiente. Con este método puedes separar piedras y agua. La imantación es un método que separa un objeto con propiedades magnéticas, ya sea un sólido con otro sólido o un sólido de un líquido con ayuda de un imán. Por ejemplo, arena y monedas y agua con clips. El tamizado separa una mezcla de sólidos por su tamaño de partículas. Para esto se utiliza una malla metálica con agujeros de cierto tamaño llamada criba o tamiz. Este método lo hemos utilizado en alguna ocasión en la cocina para separar los grumos grandes de la harina. La cristalización separa sólidos disueltos en un líquido. El sólido tiene la propiedad de formar cristales que quedan sobre la superficie. Un ejemplo sería la cristalización de la sal. La centrifugación consiste en la separación de un sólido disuelto en un líquido utilizando la fuerza centrífuga. Cuando se hace girar la mezcla a altas velocidades, el sólido se deposita en el fondo del recipiente, por ejemplo, en los análisis clínicos para separar los componentes de la sangre. La sublimación consiste en separar un sólido de una mezcla que al ser calentada pasará al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Por ejemplo, si queremos separar arena y yodo, al calentarse la mezcla, el yodo pasará al estado gaseoso. La destilación permite separar una mezcla homogénea de líquidos que son solubles entre sí y que poseen diferentes puntos de ebullición. Al calentarse la mezcla a una temperatura constante, el líquido con menor punto de ebullición se evaporará para después condensarse y recolectarse en forma de líquido nuevamente. Con este método podríamos separar una mezcla de agua y alcohol. La cromatografía permite separar los distintos componentes que integran una mezcla por su tamaño de partículas, mediante un solvente también llamado fase móvil y una fase estacionaria, normalmente un sólido como el papel. El papel irá absorbiendo el solvente arrastrando las partículas de la muestra. Las partículas de mayor tamaño quedarán abajo y las de menor tamaño irán subiendo en el papel. La levigación consiste en separar sólidos que al ser pulverizados son separados mediante su diferencia de densidad utilizando un líquido. Con este método separaríamos arena y acerrín. Y por último, la lixiviación es un proceso en el que un solvente líquido se pone en contacto con un sólido pulverizado, produciéndose la disolución de uno de los componentes del sólido. Por ejemplo, la extracción de colorantes se realiza por lixiviación con alcohol. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver el video. Espero te haya sido... Bueno, y como saben, estos videos y aquí documentos están en la página, si gustan revisarla después. Y si no tienen alguna duda, nos pasamos al siguiente tema. Bueno, este tema es estructura y organización de los elementos. ¿Alguien puede responder esta pregunta? ¿Qué distingue un elemento de otro? ¿O cómo sabemos que este átomo
es de hidrógeno y cómo sabemos que este átomo es de carbono. El número de protones, ¿no? Muy bien. Y cuando hablamos del número de protones, también hablamos del número atómico. En este caso, el número atómico Z es el número de protones que contiene un átomo. Y en este caso, que en un átomo neutro tenemos los mismos protones y electrones. Aquí les puse unas imágenes del hidrógeno, bueno, ahí de diferentes tablas periódicas. Como pueden ver en la primera imagen que está del lado izquierdo, tiene un 1 en la parte superior derecha. En la figura del medio lo tiene en la parte superior izquierda. Y en la imagen de la derecha lo tiene en la parte del medio. Ese es su número atómico. Y, o sea, puede cambiar de posición, pero siempre se pone arriba, ¿no?, de la tabla periódica. Y en este caso, el número atómico siempre debe ser un número entero, o sea, no puede haber 1.5, 2.5, 2.3, para que no se confunda. Es como podemos distinguir de un elemento de otro, por el número de protones que tiene en su núcleo. Ahora vamos a ver lo que son los isótopos. ¿Alguien sabe qué son? ¿No? ¿Nadie? Ok. Los isótopos es un elemento, por ejemplo el carbono, que tiene un número definido de protones en su núcleo, pero lo que va a cambiar en el núcleo es que va a tener diferente número de neutrones. En este caso, por ejemplo, si tenemos un átomo de carbono y tiene 6 neutrones, se le llama carbono 12. Ahora, la misma molécula de carbono, en lugar de tener 6 neutrones, tiene 8. Entonces se llama carbono 14. Y este tipo de elementos que tienen los mismos números de protones, pero diferente número de neutrones, se le llama isótopos. En la naturaleza, los isótopos, bueno, en la naturaleza los elementos tienen varios isótopos. Generalmente hay 2 o más isótopos, pero tienen el que es más estable, o sea, tiene una mayor proporción de forma natural. Por ejemplo, el hidrógeno, se puede decir, el elemento de hidrógeno más estable, o el isótopo más estable, es el que tiene un protón y un electrón, es lo que nosotros conocemos como hidrógeno. Igual lo tengo un poco más adelante, pero si el núcleo del hidrógeno tuviera un neutrón y un protón, se le llama deuterio. Ese es el isótopo, pero lo más común es el hidrógeno, bueno, lo que llamamos hidrógeno. En este caso, cada elemento va a tener 2 o más isótopos, pero siempre hay uno que va a ser más, que de otra forma más estable, pero todavía va a tener otros isótopos ahí en su mezcla. Mira aquí está. Como dije, el hidrógeno tiene un protón en su núcleo. El deuterio tiene un protón y un neutrón en su núcleo. El tritio tiene un protón y 2 neutrones en su núcleo. Todos estos son isótopos, pero el elemento más estable es el hidrógeno.
medio ponderado de la masa atómica de los isótopos naturales. ¿Qué quiere decir promedio ponderado? Que vamos a multiplicar el porcentaje de cada isótopo por su unidad, bueno, su masa atómica. En este caso, la unidad de masa atómica se llama ohm, que es unidad de masa atómica. Pero lo que hacemos en la tabla periódica es un mol, que por ejemplo el hidrógeno pesa 1.0008. Esa es su masa atómica. Pero todo eso está como que calibrado o más bien los átomos de hidrógeno tienen que ser 6.0022 por 10 a la 23. O sea, eso es lo que pesa un mol de hidrógeno 1.008, es lo que pesa 6.022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno, ¿no? Obviamente ahí están incluidos son sus isótopos. Eso sería la masa atómica, es un promedio de todos los isótopos que tienen hidrógeno y ya es la masa atómica. El humano es igual a 1.66054 por 10 a la menos 24 gramos. Que estos cálculos los van a hacer, pero les puse uno rápido, que es tenemos el bono natural, que los más estables es el bono 212, que es el 98.93, y el carbono 13, que es 1.007. También, como dije, el bono 12, y hay otros isótopos, pero estos son los que ocupan la mayor parte de la masa, así que vamos a hacer los cálculos de estos isótopos, ¿no? Las masas del bono 12 es 12 humana y la masa del bono 13 son 3.00035 humo. Lo que hace es que sacamos el promedio ponderado, que en este caso multiplicamos cada masa por su porcentaje, que en este caso sería 12 humana, se va a multiplicar por el 98.93%, el cual lo puse en decimales, .9893, lo sumamos con lo que es la masa del carbono 13 y su porcentaje. Ya nos está como resultado 12.0007 humano. Ese sería el resultado de la norma. Entonces, lo que vamos a hacer es pasar esa unidad, lo vamos a pasar a lo que tenemos en la tabla periódica, que es gramos mol. Entonces, el resultado que tenemos arriba, que es 12.01, vamos a multiplicar por, en este caso sería por 1, estamos multiplicando, si recuerdan un UMA, equivale a 1.66054 por 10 menos 24 gramos. Lo que estoy haciendo es acomodándolos para que se elimine la unidad de UMA al momento de multiplicar. Ahora, también por el número de Avogadro, que también les mostré en la diapositiva anterior, un mol equivale a 6.0022 por 10 a la 23 sería moléculas, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar esto y tenemos el resultado, pero lo que nos va a dar es en las unidades que nosotros queremos, que son gramos mol, lo que está en la tabla periódica. No cambia mucho de lo que nos había salido inicialmente. Aquí le unimos el UMA, en la parte de arriba tenemos gramos, en la parte de abajo nos quedan los moles.
Si pueden ver lo que está en la tabla periódica, eso se saca de forma experimental en un laboratorio, usando todos los isótopos que se encuentran en las naturalezas del carbono, y nos sale un resultado muy parecido, muy cercano. Y así es como se va haciendo con cada uno de los elementos para sacar su masa atómica. Ahora vamos a ver un poco de la tabla periódica, cómo se organiza, o bueno, sí, cómo se organizan los elementos. Como pueden ver, cada uno tiene su número atómico que está en la parte superior. Por ejemplo, el hidrógeno tiene 1, el helio tiene 2, litio 3, berilio 4 y así sucesivamente, que son los números, el número de protones que contiene en su núcleo. Se van organizando primero de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Aquí podemos ver por colores que los verdes son no metales, los rosas son metales, los como azules son metaloides, y los que están del lado derecho, como morados o ese tipo de rosa, son gases nobles. Entonces eso sería como una forma de clasificar a los elementos que tenemos en la tabla periódica. Ahorita todavía no lo hemos visto, pero la tabla periódica también está organizada dependiendo del tipo de orbital que tiene. Los que tenemos aquí en el 1A y en el 2A tienen el orbital S, o su orbital de valencia es el S. Los que están en medio de la tabla periódica son los que tienen el orbital D, y los que están del lado derecho son los del bloque D, excepto el elemento que tenemos hasta arriba, que es el helio. Ahora, los que están aquí abajo, todos esos son del orbital, bueno, su orbital de valencia es el F. Como esto todavía no lo vemos, pero lo que significa S, D, P y F es la forma que tiene el orbital. Aunque eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero esta es otra forma de la que está organizada la tabla periódica. También está esto de 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, y 3B, 4B, 5B, todo eso se le llama familia. Son como están divididos en columnas. Eso de la familia, todos esos elementos que se encuentran en el 1A, excepto el hidrógeno, tienen las mismas características. Los que están en el 2A, en la familia 2A, tienen características muy parecidas. Igual en cada una de las familias tienen características muy parecidas. Ahora, también están por periodos, que es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Esto que se le llama periodo es el nivel energético en el que se encuentran. Por ejemplo, el 1 es una molécula muy pequeña. El 2 es otro tipo de energía y es más grande. El 3 es otro tipo de energía. Bueno, es la misma, pero es el átomo se ve más grande, o sea, entre más vayas hacia abajo, el átomo se va haciendo más grande. Y cada uno de esos números, 1, 2, 3, 4, 5, tiene diferente tipo de energía. Aquí también tenemos la tabla periódica, nada más que un poco más compleja. Igual les voy a pasar la diapositiva para que la chequen un poco mejor.
Por ejemplo, los que están en el grupo 1A, los metales, o sea, quitamos al hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. A estos se le llaman metales, pero alcalinos. O sea, todos estos que están aquí abajo son metales, pero se subdivide. Alcalinoterráneos son los que están en el grupo o familia del 2A, que es todo esto que es el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el radio. Todos estos metales se llaman alcalinoterráneos. Y por ejemplo, los que están aquí abajo, lantánidos, actánidos, lo más común que los que están acá se les llaman gases nobles. A estos que están en el 7A, el flúor, cloro, bromo, yodo, astato y tenesio, todos estos se le llaman halógenos. Y así va cada uno de los grupos, ya está un poco más subdividido, ya no solo son metales, no metales, metaloides, sino ya cada uno de los grupos tiene un nombre en específico. ¿Alguna duda? ¿Está ahí? Ninguna, profe. No, ninguna. No. Ok. Como les dije, aquí igual tenemos lo que son unos videos. Este creo que es el que les iba a mostrar. Les recomiendo que también vean que les va explicando un poco más. Bueno, no, les explica, por ejemplo, los grupos, periodos, metales alcalinoterráneos, y aquí les va dando algunas propiedades o por qué qué los diferencia unos de otros. Eso lo veremos un poco más. Vamos a ver este video que tenemos aquí, que es un poco de lo que nos habla de los temas que hemos visto ahorita, para que quede un poco más claro. Hola chicos, ¿qué tal? Hoy les hablaré sobre el átomo. Podemos decir que el átomo es la mínima unidad de la materia. Como sabemos, la materia está compuesta por elementos, los cuales son las representaciones de los átomos. ¿Y qué encontramos en los átomos? Pues encontramos a las partículas subatómicas. Como podemos ver en el modelo atómico que les muestro, esta consiste en un núcleo rodeado de una nube electrónica. En la nube electrónica es en donde encontramos a los electrones. Esta es la primera partícula subatómica que les voy a mencionar. Los electrones se encuentran alrededor de ese núcleo y presentan una carga negativa. La masa de esta partícula subatómica es muy insignificante comparado con el núcleo. Y ahora me dirás, ¿y en el núcleo qué hay? En el núcleo encontramos a los protones y a los neutrones. Los protones son partículas subatómicas de carga positiva y los neutrones son partículas subatómicas de carga neutra. O en pocas palabras, no tienen carga. Estas dos partículas subatómicas son las que aportan la masa en un átomo, ya que, como les mencioné, la masa de un electrón es muy insignificante comparada con la masa de estas dos partículas subatómicas que se encuentran en el núcleo. Bien, ya sabemos que el átomo contiene protones y neutrones en su núcleo y electrones a su alrededor. Estos átomos se representan mediante símbolos. Voy a representar a un elemento en general por la letra E.
Sin embargo, cabe mencionar que cada elemento químico tiene su propio símbolo. Muy bien. Ahora vamos a ubicar a las partículas subatómicas que nos interesan para poder saber la masa de este núcleo. En la parte inferior izquierda colocamos el número de protones, el cual se representa mediante una Z. En la parte inferior derecha colocamos el número de protones que hay en ese elemento. Y en la parte superior izquierda colocamos el número de masa. Ahora, como les mencioné, la masa la aporta principalmente los protones y los neutrones. Entonces, si yo quisiera calcular el número de masa, ¿qué debería hacer? Pues la respuesta es sencilla. Solo debería sumar el número de protones más el número de neutrones. Aquí tenemos nuestra primera fórmula. Esta nos ayudará a resolver una gran cantidad de ejercicios. Bien, como les mencioné, el átomo tiene partículas con carga positiva, partículas con carga negativa y partículas con carga neutra. Ahora yo les pregunto, si los átomos tienen electrones, ¿por qué yo al tocar la materia no me electrocuto? Pues la respuesta es sencilla. Los átomos están neutralizados. Es decir, las cargas positivas y negativas se contrarrestan. Por lo tanto, el número de protones va a tener que ser igual al número de electrones en un átomo neutro. Sin embargo, puede darse el caso que este elemento tenga una carga. Es ahí donde nace la clasificación de los elementos en aniones y cationes. Cuando un átomo gana electrones, es decir, se van agregando electrones en la nube electrónica del átomo, este va adquiriendo mayor carga negativa porque hay más electrones. A esto se le llama anión. Como está ganando más electrones, la carga del átomo en general será negativa. Por eso la representamos con la simbología del menos Q. Sin embargo, no solamente puede darse el caso en que un átomo pueda ganar electrones, también los puede perder. Es ahí cuando hablamos de los cationes. Cuando un átomo empieza a perder electrones, van a haber más cargas positivas que negativas. Por lo tanto, el átomo estará cargado positivamente. Es por eso que se le representa como una carga más Q. Quizás esto pueda parecer un poco confuso. Cuando hablamos de aniones, nos referimos a que gana electrones. Sin embargo, aunque gana electrones, se le representa con una carga negativa. Y a los cationes que pierden se representan mediante cargas positivas. Pero solo es cuestión de razonarlo. Como les mencioné, si un átomo gana electrones, está ganando más cargas negativas, provocando que la carga final del átomo que está ganando electrones sea negativa. Con los cationes ocurre lo mismo. Están perdiendo electrones y al perder electrones van a haber más cargas positivas que negativas. Así que en general el átomo tendrá carga positiva. Y así de sencillo es. Representar un átomo es muy fácil. Solamente hay que conocer muy bien qué es el número de masa. Hay que conocer muy bien los números de protones, los números de neutrones y que el número de masa es la suma de estos dos y ubicarlos correctamente como está en la imagen. Y si en caso adquieren cargas, deben tomar en cuenta la cantidad de electrones que se está ganando o se está perdiendo cuando se los pregunten. Porque hay preguntas clásicas en las cuales te dan un átomo con un número de protones determinado y te piden el número de electrones, diciéndote que está cargado. Como les mencioné, el número de protones debería ser igual al número de electrones en un átomo neutro, pero cuando está cargado, debes de tenerlo en cuenta para hallar el número de electrones que va a haber en ese elemento. Espero haberte ayudado y si tienes alguna pregunta, deja tu comentario, que te responderé. Bueno, ¿alguna duda del video? Casi lo que vimos ahorita.
No, ninguna. Ok. Igual pueden entrar, ¿qué es lo que estamos hoy vimos? Estructura y organización. Aquí hay más videos que les pueden ayudar. Este video de acá arriba, el de la tabla periódica. Aquí hay igual un documento donde viene todo lo que vimos. Isótopos, números de masa, masa atómica, promedio. Viene el ejercicio que hicimos. Aquí igual viene un poco de la tabla periódica. Y estos videos también los pueden ir viendo, que son lo que después vamos a estar viendo, porque también la tabla, bueno, ahorita ya no nos da tanto tiempo. La electronegatividad también se muestra aquí en lo que está la tabla periódica. Entre más a la derecha y hacia arriba esté un elemento, que en este caso el flúor, no sé si lo alcanzan a ver. Ya se los pongo. El flúor que tenemos aquí es el elemento más el elemento con más electronegatividad. Por eso les recomiendo que vean esos dos videos. Ahí les explican también un poco de la electronegatividad. La electronegatividad nos sirve para saber qué tipo de enlace es. Si es un enlace iónico, un enlace covalente. Por eso también lo vamos a ver un poco después. Y vamos a entrar también a lo que es lo que son los orbitales, las capas y niveles energéticos, que es el 1, 2, 3, 4, que es el número cuántico principal, el SPDF, que es la forma que tiene cada uno de los orbitales, que esto sería una introducción a lo que es la configuración electrónica. Eso es lo que vamos a estar viendo mañana. Y yo creo que la otra semana, con unos ejemplos, por si gustan ir viendo los videos para que lleguen con un poco de, bueno, que no lleguen con tantas dudas y podamos avanzar. Y si no tienen ninguna duda, sería todo por hoy. Disculpe, maestro, ¿dónde se puede localizar esos temas? En la página de Google Sites, si quieres ahorita la vuelvo a mandar al grupo. Sí, por favor. Ok, y aquí ya buscarías el tema que es estructura y organización de los elementos. Espera. Ahorita te comparto la pantalla. Será la página principal. Ahorita lo estamos utilizando como introducción, lo que es el curso de química de preparación de examen Comipems. La introducción va a abarcar hasta estructura y organización de los elementos y ya pasamos con los otros temas ya del curso. Y estos son lo que vimos la primera clase, la segunda, bueno, la primera, estas dos, las mezclas de hoy y estructura y organización de los elementos. Así cada una puede revisar los videos y documentos que hay en cada uno de los temas. Ahorita les paso de nuevo el enlace.